Hola, bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo, como siempre, soy René Morales y hoy vamos a hablar de un tema muy particular y pues, relativamente interesante. Vamos a hablar sobre la historia de la Villa de Guadalupe y todo lo que representa formalmente este espacio para pues, el país y particularmente para la Ciudad de México. Pero bueno, vamos a comenzar pues, en un orden cronológico y histórico. Y lo que les quería decir es que el Cerro del Tepeyac, como ustedes se pueden imaginar, es antiquísimo. Y tenemos registros que desde la fundación de Tenochtitlán, esta base que ahora es la Ciudad de México, pues ya habían un punto de veneración a una diosa que se llamaba Tonatzin, y básicamente era pues la diosa madre, la diosa que se encargaba del mundo de la fertilidad y de la reproducción y de la vida en general. Y digamos que todo estaba muy bien, podríamos decir. Y básicamente en la caída de Tenochtitlán, que fue en 1521, pues diferentes órdenes religiosas se movieron a distintas partes de México y particularmente de la Ciudad de México. Sabemos que los primeros religiosos que llegaron a la Villa de Guadalupe fue los franciscanos, una orden mendicante de origen italiana, y a ellos en 1531, o sea, prácticamente 10 años después de la caída de Tenochtitlán, se les apareció a la Virgen de Guadalupe por vía de San Juan Diego, ¿no? Un conducto, digamos, relativamente interesante porque resulta que en un lugar que era de veneración para los indígenas, se aparece la misma representación occidental de la maternidad, de la pureza, del orden, de la reproducción, y se aparece prácticamente en el mismo lugar. Y ahí se aparece la Virgen de Guadalupe en 1531 y pues vuelve otra vez, digamos, a tener un sentido religioso importantísimo por parte de distintos grupos pues, indígenas, ¿no? Digamos que ahora podían ir a adorar prácticamente a la misma persona, pero con otro nombre. Y muchos se imaginan que la entrada de la Virgen de Guadalupe era algo inmediato y no fue así. En realidad tardó muchísimo. Se supone que pudo haber tardado más o menos unos 90 años en que se hiciera la primer capilla. O sea, prácticamente a los 100 años de la caída de Tenochtitlán se forma la primer capilla. Y en la primer capilla, digamos, se venera ya a la Virgen de Guadalupe por parte tanto de criollos, o sea, de españoles, y de indígenas. Miren, una de las cosas más importantes que hay es que desde los tiempos en que se veneraba a la diosa Tonatzin ya había un espacio de peregrinación que era desde Tlatelolco hasta el Tepeyac, y esta misma calzada se volvió a rehabilitar por parte de los españoles, nada más que la calzada ahora tenía 15 misterios haciendo referencia al rosario, que evidentemente tiene un sentido casi de veneración a la Virgen, ¿no?, de Guadalupe. Ya para 1730, o sea, en pleno siglo XVIII, se forma la primer basílica. Digamos que ya en el siglo XVIII la veneración de la Virgen de Guadalupe ya es definitiva. Y en 1748 pues se funda la Villa de Guadalupe, o sea, es un pueblo prácticamente. Fue reconocido por la corona en el siglo XVIII con 97 familias que habitaban ahí. Una de las cosas más importantes fue que en 1751 llegó el agua potable por medio de 2.310 arcos, un acueducto de origen de estas estructuras romanas que están, por ejemplo, en Mérida, España. Y básicamente lo que hacían era llevar desde Tlalnepantla el agua a través de esta serie de canales y prácticamente las llevaban pues a la Villa de Guadalupe. Ahí terminaba en un lugar que se llama El Pocito. Este Pocito pues también tiene una iglesia y es un centro relativamente importante porque, como todos saben, originalmente tomaban agua ahí todas las personas que iban de peregrinación. Y Francisco Guerrero, en 1791, a 20 años de la independencia y a 30 años de la consumación, se hace la última iglesia por parte de la corona española.
Vale la pena mencionar que la Virgen de Guadalupe como imagen fue una imagen relacionada básicamente con el mundo de los criollos, con el mundo de los indígenas, una fuerza de oposición en contra pues, del sistema español, que básicamente lo que hacía era pues, tener un sistema de opresión al pueblo de México. Y pues, todos sabemos que Miguel Hidalgo usó a la Virgen de Guadalupe como estandarte para la independencia y jugó un papel importante. Todos sabemos que siempre necesitamos una imagen pues para que esto tenga como sentido. Y dentro de lo que verdaderamente vale la pena mencionar es que había un personaje que se llamaba Miguel Fernández y Félix, que fue el primer presidente de México y que en homenaje a la Virgen de Guadalupe se cambió de nombre a Guadalupe Victoria. Entonces, de principio a fin, como ya les comentaba, desde el siglo XVII, la imagen de la Virgen de Guadalupe ha jugado un papel importantísimo. Si tuviéramos que hablar también de estos pequeños desaciertos que tiene, digamos, la iglesia, bueno, no pequeños, enormes desaciertos que tiene la iglesia católica, tendríamos que decir que en 1848 se firmó el Tratado de Paz y Amistad y Límites entre México y Estados Unidos, que hacía que México perdiera la mitad de su territorio, y básicamente se firmó en la Villa de Guadalupe por presiones del presidente de Estados Unidos. Y la iglesia pues siempre ha tenido esta peculiaridad de generalmente siempre está con el que gana. Y si supiéramos, otro de los grandes errores que ha tenido la iglesia dentro de este fenómeno fue que en 1864, con la llegada del Segundo Imperio Mexicano, que básicamente consistía en la llegada de Maximiliano de Habsburgo y su esposa Carlota, al primer lugar que fueron a visitarlo fue a la Villa de Guadalupe a pedir la concesión o la venia por parte de la Santísima Virgen de Guadalupe para formar un imperio. Y sí, pues digamos que esas son, pues la iglesia siempre apoyó, digamos, tanto a Estados Unidos como al Imperio francés. Y si tuviéramos que hablar del siglo XX ya, tendríamos que hablar, por ejemplo, que dejó de ser una villa, perteneció primero a una delegación central, luego esa misma delegación central se dividió en 4 delegaciones y al final la Villa de Guadalupe, que era un pueblo, perteneció básicamente al centro. Digamos que la delegación Miguel Hidalgo sigue siendo la sede central de este espacio. Una de las cosas más importantes es que la calzada de Guadalupe se inauguró en 1951 básicamente por el presidente Miguel Alemán, que conectaba Peralvillo, digamos prácticamente el Tlatelolco, con la Villa de Guadalupe, que es este espacio que existía prácticamente desde antes del siglo XVI, y ahora se hicieron una serie de modificaciones en donde igual se hablaba prácticamente de los espacios de los rosarios, y este espacio digamos que sigue siendo un espacio muy importante porque conecta el centro con este punto religioso. Y para terminar, una de las cosas más interesantes es que, como todos sabíamos, como les habíamos dicho, en el 1730 se fundó la Basílica de Guadalupe, pero por cuestión de espacio se tuvo que hacer una nueva basílica. Y esta nueva basílica la hizo Pedro Ramírez el 12 de diciembre de 1976, prácticamente el año de la Virgen de Guadalupe. Se inauguró, se renovó el espacio. Y lo más interesante de la construcción es ver cómo está planeado como un manto de la Virgen, porque está planeado con un techo verde que nos recuerda prácticamente la manera en que está construida. Y recordemos que Pedro Ramírez pues, es uno de los grandes arquitectos que digamos que a finales del siglo XX modificó gran parte de la ciudad. Hizo San Lázaro, hizo el Museo de Antropología, que es bellísimo, y hizo el Estadio Azteca para las Olimpiadas. Así que, bueno, ya hablamos formalmente de uno de los lugares más importantes de la Ciudad de México, esta villa en donde está la poderosísima Virgen de Guadalupe, y me gustaría que me dejaran en sus comentarios algún dato que se me haya olvidado o que me comentaran que no sabían y ahora ya lo saben.
Y me gustaría que me regalaran un like. Ya saben, si les gusta lo que digo, con la manita hacia arriba, si no les gusta, con la manita hacia abajo. Y si no se ha suscrito al canal, lo único que tiene que hacer es aplastar un botoncito que está por ahí que dice suscribirse. Al lado hay una campanita, aplástenlo, y lo único que va a pasar es que ahora que hacemos videos de lunes a viernes, esto va a llegar directamente a su perfil de YouTube. Bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. Bye.